Romanos capítulo 3. ¿Lo tenemos? Amén. Romanos 3 y versículos del 19 al 26. ¿Lo tenemos todos? Amén. Romanos 3, 19 al 26. Todos de pie, por favor. Voy a empezar a leer y ustedes me siguen con los ojos. Romanos 3, 19 al 26. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por la vida. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de venir a fortalecernos en tu palabra bendita, Señor. Tú eres, Señor, el pan vivo que bajó del cielo para alimentar nuestra alma, Señor. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de venir, Señor, a fortalecernos en esta agua viva que eres tú, Señor. Bendito Dios, te pedimos por cada persona que en este mañana está aquí. Te pedimos que tu bendición caiga sobre ellos, Señor, que los bendiga, Señor. Cualquier situación que estén atravesando por su vida, tú seas su pronto auxilio en las tribulaciones, mi Dios. Te pedimos por nuestras familias en nuestros países de origen, Señor. Te pedimos que si no te conocen, Señor, que un día tengan la oportunidad de venir a una iglesia cristiana donde se predica la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que sus nombres sean escritos en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te pedimos que tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros oídos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Pueden sentarse. Y vamos a orar por peticiones. Dice... Oh, gracias. Dice: Dios le bendiga, hermanos. Soy la hermana Griselda y pido oración a usted y a todos los hermanos por mi hermana Mariela Canales, para que todo salga a su favor con su corte con el juez 4 de noviembre. Lili pide oración por su familia, por su mamá, por Daniel, por Daniela. Oración por la salud también de la hermana Lili. Por la epilepsia que está afectando desde la semana pasada que pasó. También da gracias por la iglesia y por las almas salvas. Dos necesidades bien grandes de salud y de problemas legales, pero sabemos que nuestro gran abogado es el Señor, nuestro sanador, nuestro pronto auxilio es nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, mira, Señor, te ponemos en tus manos esta necesidad de esta persona que tiene corte el día 4, Señor. Tú eres el abogado por excelencia, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes control de esa audiencia, Señor, y que cualquier cosa que está en su contra, tú doblegues los corazones, Señor, y tu justicia sea la perfecta, la exacta, la correcta, la que pueda tomar decisiones. Mi Dios, te pido por esta persona, Señor, que está
que está en esta situación. Tú sabes, Señor, estar en una corte no es fácil, más cuando sabemos que los costos de los abogados son muy altos. Y uno pobre, Señor, uno no tiene para estar supliendo todo eso. Sabemos, Señor, que tú eres el que meneas los pensamientos y los corazones de las personas. Te pedimos, Señor, que todo lo inclines a favor de ella, porque hay una hermana, Señor, que clama a ti por esa grande necesidad. También te pedimos por la salud de la hermana Lili, Señor. Mira, Señor, esta jovencita que muy jovencita empezó a servirte a ti, Señor, y es una persona, Señor, que es de tu equipo de ganadores de almas, Señor, que te pedimos que tu bondad y tu gracia y tu misericordia esté con ella, Señor. También te pedimos por la hermana Hilda, por su salud, por los problemas legales también que trae, y por sus hijos que un día vuelvan también a sus caminos, Señor. Todo esto, Señor, nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia. El trono de tu palabra dice: acércate a mí confiadamente al trono de la gracia, donde hallarás la misericordia, Señor. Por eso humildemente inclinamos nuestra cabeza, humildemente nos acercamos a ti y te pedimos, Señor, que fortalezca, Señor, la fe de tus hijos. Que fortalezca, Señor, la fe de tus hijos. Que hagas obras, maravillas y prodigios en esta fe, Señor, que tú nos has dado, mi Dios. También te pedimos que les des la paz, esa paz que solamente tú puedes dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar también por Yolanda, que nos visita de México. Es una bendición, Yolanda, que usted esté aquí. Yo le pido humildemente y con respeto, se puede poner de pie, vamos a orar por usted. Claro que sí. Le quiero decir 4 cosas que dice la Biblia. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Jesucristo es el que nos guía a toda verdad. Y yo quiero hacer esta oración con usted y usted repite junto conmigo en voz fuerte, ¿sí? Diga junto conmigo: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, perdona mis pecados y sálvame. sálvame. Me arrepiento de lo malo que he hecho. Te suplico que entres en mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Toma control de ella. Te la entrego ahora. Te doy gracias porque has oído mi oración. Y has salvado mi alma. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso. Amén. Bendito Dios. La palabra de Dios dice que en el cielo hay fiesta con los ángeles. Hay regocijo con los ángeles cuando un pecador reconoce su pecado. Dice: por cuanto no te avergonzaste de mí delante de los hombres, yo tampoco me avergonzaré delante de los ángeles del cielo. Amén. Es una bendición tener en esta mañana y también nos regocijamos de gusto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a continuar con el mensaje. El mensaje de esta mañana se llama La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a ver primeramente lo más importante de la ley para Dios, para la humanidad. Dice el versículo 19: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En estos versículos el apóstol Pablo nos muestra cuáles son los 2 principales propósitos de Dios
al darnos su ley que es recta y justa a nosotros que somos pecadores e injustos. El primer propósito, que todo el mundo quede bajo del juicio de Dios. Dice, porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando nos referimos a la ley de Dios, nos estamos refiriendo principalmente a los mandamientos dados a Dios por Moisés en el Antiguo Testamento. Esta ley tiene varias funciones o propósitos, pero una de las más destacadas en el Nuevo Testamento es la de revelar la pecaminosidad humana. La ley refleja el carácter perfecto y santo de Dios. Al establecer sus mandamientos, Dios revela un estándar de justicia y santidad. Los humanos, al comparecerse con ese estándar, descubren su propia imperfección, incapacidad, para que cumplido completamente, por tanto, toda boca se cierre. Nadie puede decir que es recto y justo. De esta forma, toda la humanidad queda bajo el juicio de Dios. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice todos, no dice algunos, dice algunos cuantos, no, todos. Dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. El segundo propósito, la ley es un espejo para que todos los seres humanos reconozcamos nuestra necesidad de ser justificados y salvados, ya que por las obras de ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo afirma categóricamente una verdad espiritual muy importante. Nadie puede ser justificado ante Dios por cumplir la ley. La ley condena, no salva. La ley nos da el conocimiento del pecado, es decir, la ley nos muestra claramente que es el pecado al establecer lo que es justo y recto. Pero la ley es como un espejo que solamente nos muestra nuestros pecados y errores, pero no puede limpiarnos de pecado, no puede justificarnos. Es por eso que la Biblia declara que lo único que puede justificar y salvar a un pecador es la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Amén. Es la gracia de Dios por medio de... Tienes que tener la fe en Jesucristo. Es lo que te salva y es lo que limpia tu pecado. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16, si quieren ahorita no vayan. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Por las obras de la ley nadie es justificado. La salvación no se obtiene por cumplir la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Nadie puede ser declarado justo ante Dios por sus propias acciones, sino que esta justicia viene solo a través de la fe puesta en Jesucristo. La ley no salva. Las obras de la ley, como la circuncisión, otros mandamientos, no son el medio para ser justificado ante Dios. La fe es el único camino. La única manera de ser declarado justo es a través de la fe en Jesucristo. Fe en lugar de obras. El versículo se opone a la idea de que la obediencia de la ley puede ganarse el favor de Dios. En su lugar, la fe en la obra y sacrificio de Cristo es lo que nos hace justos delante de Él. Ningún ser humano se puede jactar de ser bueno, ¿verdad? Todos. Nuestra naturaleza es de pecado. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestra naturaleza es pecaminosa. Cuando nacemos venimos con pecado, ya venimos con una mancha. Es por eso que no podemos decir, no, yo soy el iluminado, yo aquí soy el santo. No, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La ley nos muestra que somos pecadores y que necesitamos ser limpiados del pecado para ser salvos, justificados.
La ley nos hace reconocer nuestra necesidad de venir a Cristo para ser salvos. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice que la ley fue nuestro ayo. La ley fue nuestro ayo. En tiempos bíblicos, específicamente en tiempos del Imperio Romano, un ayo era una persona que se encargaba de guiar y de enseñar a los niños en su camino hacia la edad adulta. La ley fue nuestro guía para demostrarnos que somos pecadores y que necesitamos ser salvos por la fe en Jesucristo. Ahora sí vayan a Gálatas 3:24. Gálatas 3:24 y versículo 27, del 24 al 27. Gálatas 3:24 al 27. ¿Lo tenemos? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significa el ayo? El ayo en este contexto, en este pasaje, la palabra ayo se refiere a un tutor o custodio o pedagogo. En la antigüedad era una persona, a menudo un esclavo de confianza, encargado de supervisar y guiar a los niños, especialmente a los varones jóvenes de una familia adinerada. O sea que esa familia tenía que tener dinero para ponerle, pues aquí dice un esclavo, ¿verdad? Si oye, pues ya ahorita ya no tenemos esa palabra. Y ahorita tenemos, no, pues yo llevé a mi niño a una guardería y me lo cuidan, me lo llevan a la escuela, me lo peinan, le dan de comer. Y lo están enseñando a ser un niño educado, le están enseñando al niño la palabra de Dios. O sea, y usted está trabajando y usted pues ya no tiene pendiente, ¿verdad? A su niño lo están cuidando bien, pero le está costando. Aquí dice, principalmente de una persona adinerada, ¿verdad? Esa es la palabra ayo, es alguien que tenía dinero para dar a sus hijos a tener buena custodia, buena enseñanza. Su función no era tanto la enseñanza académica, sino la de mantener el orden, la disciplina y la protección hasta que el niño alcanzaba la madurez. ¿Sabe una cosa? Aquí en Estados Unidos, ya lo hemos mencionado, el trabajo nos consume, la pura verdad. Trabaja la mamá, el papá y los niños, alguien los cuida, ¿verdad? Todos pasamos por ese proceso, todos tuvimos niños, hijos que nos lo llevábamos a que los cuidaran y nos íbamos con el corazón destrozado. ¿Cómo estarán tratando a mi hijo? ¿Le darán de comer cuando tiene hambre? ¿Le darán esto? ¿Verdad? Y luego ven en la noticia, no, que la cuidandera del niño la grabaron con cámara. Oye, pues todo el mundo se pone nervioso. Todo el mundo se pone nervioso. Entonces, no hay como encomendárselos a Dios, ¿verdad? No hay como decir, Señor, ahí te encargo que un angelito lo esté cuidando. No dejes que ninguna persona le haga daño, ¿verdad? Y encomendarlos a Dios. Y a manera de enseñanza, pues nos enseñamos, ¿verdad? Nos enseñamos poco a poco que tener un niño es una gran responsabilidad, ¿verdad? Pero yo les animo a que por los niños no dejen la iglesia. ¿Sabe una cosa? Cuando tenía a mi niña, a la más grande, pues estaba chiquita, ¿verdad? Íbamos a la iglesia, una lloradera, y luego todos volteaban a vernos. Y yo pues decía, no, pues ya no vamos, nomás estamos interrumpiendo. Y una vez me llamó el pastor, oye, ¿sí, por qué no has venido? Le dije, no, es que la niña, no, dice, si fuera por eso, imagínate, yo también tuve hijos, ¿cómo iba a dejar la iglesia por eso? Al contrario, hay que venir a la iglesia para no dejársele los niños al diablo, porque el diablo se aprovecha de ellos. El diablo es lo que busca, son los niños. Porque los jovencitos, ya a la edad de 15, 17 años, 18, ya, si no tienen enseñanza de Dios, qué difícil es para que esa criatura un día hasta lo pierdas, un día ya no te llega a la casa,
¿Por qué? Porque hay que vivir su vida. Aquí los jóvenes están muy acostumbrados. Yo a los 18 me independizo. Yo a los 18 ya aquí. Pero cuando tienen temor de Dios, no dicen eso. Amén. Cuando tienen temor de Dios es otra la página. Cuando tienen temor de Dios, te lo dicen después. Dicen, no, perdóname, Señor, ¿qué hice? ¿Verdad? No los pierdes. No los pierdes. Por eso, qué importante es inculcarle a los niños el amor de Dios desde que están jóvenes, desde que están pequeños. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando sea grande, no se apartará. La palabra de Dios dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Antes que digan, ya no encuentro en ellos contentamiento. Es tan importante, ¿verdad? Crecer con el conocimiento divino es algo muy especial. Por eso mismo sabemos que no hay como estar en las manos de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo usa esta analogía para explicar la función de la ley de Moisés. La ley actuó como el ayo, o sea, la ley era para reprender, para disciplinar y para tener el amor que Dios estaba demandando, ¿verdad? Revelando el pecado y mostrando a la gente que no podían salvarse de sus propias obras. Su propósito era guiar a la gente a Cristo, quien es la única fuente de la justificación, ser declarados justos mediante la fe. Hay algo que todos tenemos que entender antes de seguir adelante. Nosotros no podemos hablar de salvación si no entendemos primero qué es la justicia de Dios. No podemos hablar de salvación si no entendemos qué es la justicia de Dios. Y cuando digo justicia, no estoy hablando de lo que el mundo le llama justicia. No estoy hablando de protestas, ni de leyes humanas, ni de movimientos sociales. Estoy hablando de la justicia santa, perfecta y eterna de nuestro Dios. Esa justicia que no cambia, que no se acomoda a la cultura, que no negocia con el pecado. El problema es que nosotros por naturaleza estamos lejos de esa justicia. Y eso no es una opinión, es lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo quiero que nos fijemos muy bien en lo que dice Pablo. Dice todos, no algunos, no los peores. Dice todos, todos. Y eso nos deja una gran pregunta. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar a gente como nosotros sin dejar de ser justo? ¿Cómo puede Él declararnos inocentes sin violar su propia santidad? Los versículos principales de hoy responden a esa pregunta. Y no solo la responde, la grita. Pablo nos muestra aquí el corazón del Evangelio. Nos revela cómo Dios, sin rebajar su justicia, nos ofrece salvación. Y no por mérito nuestro, sino por la obra de Cristo. ¿Sí? Sino por la obra de Cristo. Esta enseñanza es para que entendamos que la justicia de Dios no es una amenaza para nosotros, sino que es una esperanza, porque esa justicia, la que se manifestó en la cruz, no es para condenarnos, sino para justificarnos si creemos, solamente si creemos. Así que hoy vamos a ir de paso a paso, verso por verso, dejando que el Espíritu nos muestre lo que significa haber sido declarados justos por Dios, no por lo que hicimos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Y ese es el punto de partida, que no nos sentemos a estudiar con la mente llena de religión, sino con un corazón dispuesto para rendirse ante la verdad, porque sin entender esto no hay evangelio. Sin evangelio no hay salvación. Si no entendemos, no hay evangelio, y sin evangelio no hay salvación. Evangelio significa las buenas nuevas de salvación. La justicia de Dios revelada sin las obras de la ley. Dice el versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas.
Aquí el apóstol Pablo está haciendo una declaración poderosa. Él dice, pero ahora. Y eso de pero ahora marca un antes y un después. Ante todo el enfoque en que estaba la ley, en los mandamientos, en lo que el hombre debía cumplir. Pero ahora, algo ha cambiado. Ahora ha sido revelada una justicia que no depende de las obras humanas, sino que viene del Dios mismo. No depende de las obras humanas, sino que viene del Dios mismo. Esta es una nueva enseñanza, una nueva doctrina. Pablo aclara que esta justicia ya había sido anunciada desde antes de la ley y los profetas. Es decir, el Antiguo Testamento ya hablaban de ella. Isaías lo declaró. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Le invito a que vaya a Isaías 42, 21. ¿Lo tenemos? ¿Sí lo lee, hermano Julio? Isaías 42, 21. Okay. Dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Amén, gloria a Dios. Ahora, Habacuc dice, vayan a Habacuc, sirven que conocen la Biblia. Son los profetas menores, son bien chiquititos. Habacuc, es con H. Habacuc. Pero no se nombra la H, para nosotros es muda. Ándale pues, no la nombres, pero hállalo. Ya le manda Habacuc como diablito. Habacuc. ¿Qué? Habacuc. Tiene un H. Tiene un H. Habacuc. ¿Lo tenía? ¿Cuál versículo? Es versículo 2 y 4. Capítulo 1. No. 2, 4. 2, 4. ¿Lo lee, hermano Julio? Sí. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén, gloria a Dios. Usted necesita ser justo para vivir. Y esa justicia la obtiene a través del sacrificio precioso de Cristo Jesús en el Calvario. Es por eso que tenemos que entender que era necesario que Cristo muriera. Era necesario. Él no iba a retroceder cuando Pedro le dijo, ¿cómo que te van a matar, Señor? No voy a permitir que hagan eso. Y por eso le dice, retírate de mí, Satanás. Porque el diablo quería que Cristo desistiera de eso. El diablo quería que Cristo dijera, no voy. Lo siento, pero no voy. Porque en su humanidad del Señor, Él también sintió temor. En su humanidad del Señor, Él sintió también temor. Y Él dijo, si es posible que esta copa pase, pero no hágase mi voluntad sino la tuya. Porque humanamente también sintió temor. Por eso era un dolor que venía del cielo. Era un dolor que venía del cielo para Él. Y tenía que haber pasado por toda esa pasión que Él pasó para nosotros poder ser justificados. Amén. Ahorita no nos cuesta nada la salvación a nosotros, ¿verdad? Lo único que nos cuesta es aceptarlo sinceramente en nuestro corazón. Y que sea sinceramente. ¿Sabe una cosa? Hay veces que hablándole a la gente en las calles, por donde nos las encontramos cuando andamos ganando almas, hay gente que nos dice, hace mucho asistí a una iglesia, pero el pastor empezó a hablar de diezmos y ofrendas y se me fue el espíritu. ¿Sabe una cosa? Si quiere no ofrende, si quiere no de nada, siéntese, pero reciba a Cristo de sinceridad. Dios es el que menea todo. Va a llegar el día en que Dios le dice, yo te estoy dando para que des. Y cuando tú das, yo te multiplico. ¿Qué no entiendes eso? Si la Biblia dice que al que da se le da más, pero el que detiene más de lo que es justo viene a pobreza. Viene a pobreza. Ahorita hay pobres ricos. ¿Sabían ustedes que hay muchos ricos que son pobres? Están riquísimos y se sienten pobres. Créanmelo, se sienten pobres. Ya cuando empieza la avaricia, esa persona está pobre, porque quiere más y más y más y más. ¿Sí?
Estaba viendo ahora en las noticias un magnate de México, Carlos Slim, está opinando que le quiten la pensión a los ancianos. Imagínense ese sangrón, está podrido en dinero y todavía quiere que le quiten a los pobres lo que les dan. Tengo una duda. Después, hermanito. La situación es que tenemos que valorar lo que Dios nos da. Tenemos que valorar que apreciar lo que Dios nos da. Si Dios te da a ti, es para que también tú repartas. Le decía a un señor, Dios mío, mira a los niños en África, ¿cómo están? No te da cosas, Señor. ¿Por qué no los ayudas? ¿No sientes compasión por esas criaturas que se están muriendo de hambre? Y el Señor le dice, sí, siento mucho y me duele mucho, pero por eso te tengo a ti para que vayas a ayudarlos. No esperemos que el Señor nos diga eso, porque si no, tenemos salud, ¿sí? Tenemos salud primeramente. Tenemos paz en nuestro corazón. Sabemos que el día que aceptamos al Señor en nuestra vida, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, donde nada ni nadie lo podrá quitar. Sabemos todo eso. ¿Por qué no nos compadecemos del ignorante? ¿Por qué no nos compadecemos con los perdidos? Con aquellos pobres que están en la miseria y que posiblemente si mueren sin Cristo se van al infierno. Dios todo eso nos va a demandar a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué si lo tenías enfrente, por qué nunca le dijiste nada? ¿Por qué nunca le dijiste nada? ¿Sí? Decía pues es a nivel reflexión, a nivel metáfora, como usted lo quiera llamar, de un accidente que hubo en cierta ocasión de jóvenes y que todos se murieron. Y todos fueron al infierno menos uno. Y que decían los que estaban en el infierno, que decían, ya nos van a traer a Fernando para acá al rato, aquí lo van a echar. Pues andaba junto con nosotros. Y vieron a Fernando que pasó, un ángel lo pasó volando con Fernández. ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó? Déjalo aquí. Y este decía comiéndose las uñas, dice, ¿y ahora qué va a pasar? Yo pensé que me ibas a aventar ahí. Y le dijo el ángel, cuando eras niño, tus padres te llevaban a la iglesia y un día niño aceptaste a Cristo en tu corazón. Sacó el boleto de la salvación. El boleto es Cristo, dice, ayer dijo el pastor, el ticket a la salvación es Cristo, ¿sí? Tenemos que no ser egoístas para aquellas personas que necesitan palabras de vida eterna para que puedan aceptar a Cristo en su corazón. Y sobre todo dar buenos testimonios. A veces se tiene que predicar con el ejemplo. Se tiene que predicar con el ejemplo, porque si somos cristianos, venimos a una iglesia y nuestro testimonio es malo, ¿estás desanimando a las demás gentes? Les dicen, ¿para qué? Para ser como tú, aquí me quedo mejor. Y de eso tú vas a dar cuenta a Dios, porque tú sí sabías y ellos no sabían, ¿sí? Ya si que usted va y los invita y les dice y le dicen que se olvide, que ellos no les anden diciendo de eso, allá es su responsabilidad de ellos. Mire, usted queda así, nomás le hace así, pues ya me quité de encima pues no quiere. Yo no voy a rogar tampoco. La Biblia dice que no hay que echarle perlas a los cerdos, ¿verdad? Si por la buena fe, si la buena fe usted le dice a una persona y esa persona lo rechaza, y a veces no solo lo rechaza, lo insulta. Dice, no, esa no es mi religión, yo tengo mi religión, yo con la religión de mis papás, pero ni a misa va, y dice que va a misa, y dice que es católico. Porque mucha gente así es, ni a misa van y dicen que son católicos. Ojalá y fueran católicos para que tuvieran poquito de Dios en sus vidas. Pero no tienen ni una religión y pelean con la gente. Que eso no es su religión. Es por eso que qué importante desglosar todas estas verdades, ¿verdad? Para saber que la salvación solamente viene por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Así es que hoy vamos a dar paso a paso, ¿verdad? Versículo por versículo, el Santo Espíritu de Dios nos muestre todas estas verdades. Gloria al Señor. Dice Habacuc, afirmó, el que es justo por su fe vivirá.
Así que lo que Pablo está predicando no es algo inventado, es el cumplimiento del plan eterno de Dios. Y aquí es donde debemos detenernos y entender algo muy importante. La justicia de Dios no es lo mismo que la justicia del hombre, ¿sí? La justicia de Dios no es lo mismo que la justicia del hombre. Nosotros solemos pensar en justicia como algo que se gana, algo que se merece, pero la justicia de Dios es completamente diferente. No se gana, se recibe, no se basa en mérito humano, se basa en gracia divina, en gracia divina. En otras palabras, Pablo nos está mostrando cómo el pecador puede llegar a estar bien delante de Dios, no por lo que hace, sino por lo que Dios ha hecho en Cristo a favor de él, ¿sí? Aún aquí no estamos hablando de una mejor moral, ni de un cambio de comportamiento superficial. Estamos hablando de un cambio en nuestra posición delante de Dios. De estar bajo condenación a estar justificados, de ser culpables a ser declarados justos, pero por medio de la fe. Amén. Amén. Por medio de la fe. Y esto debe confrontar profundamente cualquier intento de justicia propia. Porque hay muchos que aún creen que pueden ganarse el favor de Dios portándose bien, haciendo buenas obras o siendo religiosos. Pero la Biblia es clara. La justicia no se obtiene por la ley, sino por la fe. ¿Sí? Digan junto conmigo. La justicia no se obtiene por la ley, sino por la fe. Gloria a Dios. Todo intento de salvarnos por nuestras propias fuerzas nos lleva al orgullo. Salvarnos por nuestras propias fuerzas nos lleva al orgullo o a la desesperación. Pero el Evangelio nos lleva a la gracia, a la cruz, a la justicia de Dios manifestada en Jesucristo. Amén. O sea, tú podrás ser buen donador de dinero en programas de comunidad, por ejemplo, algunos que tenemos membresía con los niños del cáncer, ¿verdad? Pues esa es una buena obra, ¿verdad? Dios te va a multiplicar lo que tú das por esas criaturas, pero eso no quiere decir que eso sea la salvación. Tú puedes ser el más tacaño y tienes a Cristo en tu vida y el Espíritu Santo te va a redarguir y te va a decir ya nomás. ¿Cómo que yo te estoy prosperando y tú nada? Oye, mejor te voy a quitar. No, la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas, porque al mucho tiempo lo encontrarás. ¿Sí? Eso que tú das, que te hace falta, es lo que Dios te multiplica. No esperes a tener mucho dinero para poder darle a Dios. No esperes tener mucho dinero, pues cuando me saque la lotería, y ni compra boletos. Cuando saques y no compra boletos, porque le pesa gastar lo del boleto, entonces nunca se la va a sacar. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo lo encontrarás. Es la palabra de Dios. No tengo el versículo en mi mente para decirles, pero eso está en Eclesiastés. No lo tengo exactamente, pero es una realidad. Oiga, usted no se va a quedar pobre si da al pobre. Amén. No se va a quedar pobre si es compasivo. Oiga, tenemos familias en nuestros países, ¿verdad? Y no son ricos. Por algo nos venimos nosotros, ¿verdad? Si hubiéramos sido ricos, allá estuviéramos. No son ricos. ¿Por qué? No creo que no se acuerde de si tiene papá o tiene mamá o tiene un tío, una tía o algo que pobrecito está batallando y decirle cuando menos unos $15, $20, deja mandarles para que cuando menos tengan una comida. ¿Ve? O sea, Dios lo paga y grandemente. Dios dice, al que da le es añadido más, dice la palabra de Dios, pero al que retiene más de lo que es necesario, viene a pobreza. Así es que ese montón de billetes que usted tiene, al rato no va a saber ni por dónde se fueron. Y le va a quedar el remordimiento. ¿Cómo no lo ayudé mejor? ¿Verdad? ¿Cómo no lo ayudé mejor? La palabra de Dios nos hace recapacitar en muchas cosas. En muchas cosas nos hace comprender y recapacitar. Qué importante es venir a fortalecerse con la palabra de Dios.
Por eso debemos de detenernos y entender algo muy importante. La justicia de Dios no es lo mismo que la justicia del hombre. Nosotros solemos pensar en justicia como algo que se gana, algo que se merece, pero la justicia de Dios es completamente diferente. No se gana, se recibe. No se basa en mérito humano, se basa en gracia divina. Gloria a Dios. Pablo nos está mostrando cómo el pecador puede llegar a estar bien delante de Dios, no por lo que hace, sino por lo que Dios ha hecho en Cristo. ¿Sí? Decía un señor ahí en mi pueblo, pues daba muchas donaciones a su iglesia, y el señor cura de esa iglesia le dijo que ya las campanas estaban muy viejas, que donara una campana para que se pudiera ganar el cielo. Y después, sí donó la campana. Y luego platicaba a sus amigos, ya tengo el cielo ganado, ya, segurito que me voy para allá, porque mire esa campana, yo la regalé y no me costó barata. Si por eso fuera, ¿verdad?, por dar cosas que se gana la salvación, pues ve haciendo tu alcancía. Pero no, ¿sabe qué? La salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. No por obras, la salvación ya está pagada por Cristo Jesús. Amén. Lo único es que tenemos que recibirlo en nuestro corazón y aceptarlo como nuestro suficiente Salvador personal. Bendito Dios. Qué importante. Él ya pagó todo. En la cruz del Calvario pagó todo. Él dice que hasta la última gota de sangre fue derramada a favor de nosotros. Amén. Hasta la última gota de sangre fue derramada a favor de nosotros. Si hay algo que en este mundo necesito urgentemente, es entender esto. Porque estamos rodeados de ideologías que enseñan que el ser humano es básicamente bueno, pero solo necesita guía o inspiración. Pero la palabra dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que la única esperanza es que Dios mismo nos justifique. Es la única esperanza. Volvamos entonces, el mensaje puro del Evangelio, reconocer que nuestra justicia no está en nosotros, sino en Cristo. A proclamar que hay salvación, no por obras, sino por fe. A vivir con gratitud, no porque hemos cumplido, sino porque hemos sido justificados gratuitamente. Usted puede decir confiadamente, soy justo, y luego te van a decir, has de ser muy bueno, qué justo vas a ser. Pues aunque no lo creas, soy justo porque Dios así me dijo. Yo soy justo. Tengo la justicia de Dios en mi vida. Porque como hemos visto, esa justicia de Dios no mejora humanamente. Es un regalo divino. La justicia de Dios es un regalo. No que lo hayas comprado, te lo regalaron. La justicia de Dios no depende de nosotros, sino de Él. Si hay algo que necesitamos tener claro en este caminar, es que la justicia de Dios no es algo que nosotros alcanzamos con esfuerzo humano. No es el resultado de portarnos bien, ni de cumplir rituales, ni de tener una historia limpia. La justicia de Dios es un acto soberano de su gracia. Y eso lo deja claro Pablo en el versículo 21 cuando dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y quiero que veamos bien esta frase, aparte de la ley. Esto significa que no depende de nuestro cumplimiento de reglas, no depende de nuestro desempeño, no depende de que seamos perfectos. Esta justicia fue revelada de otra manera, no es por méritos, es por fe, porque si dependiera de nosotros, nadie sería salvo, ¿verdad? Si de nosotros dependiera, nadie sería salvo. No crea que usted va a decir, y todos hemos compartido eso, y todo lo hemos oído de parte de personas que queremos compartir el evangelio de la salvación. Nos dicen, no, mira, sí está bien lo que dices, pero ahorita no me siento bien. Ahorita como que no estoy en mi momento para yo acercarme a Dios. Más para adelante, a ver qué. Más para adelante. Date otra vuelta. Date otra vuelta. A veces que los encontrarás aquí vivo. Date otra vuelta a ver qué pensé.
Hoy es el día de salvación. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Otro día no lo tienes garantizado. Nadie tiene garantizado un día más. Vivimos por momentos, vivimos por instantes. Usted oye de personas que dicen, pues si ayer estaba yo hablando con él, ¿cómo que se murió? Si ni mi enfermo lo miraba. Es que la vida es de Dios. Cuando Él le place recoger su espíritu, dice que Él sopló el aliento de vida en la humanidad y fuimos seres humanos. Pero Él recoge ese aliento de vida y ya no somos nada. Ya no somos nada. Usted mira cómo cuando alguien fallece, tienen que hacerle un arreglo porque se está descomponiendo rápidamente. Rápidamente está descomponiendo. ¿Por qué? Porque ya no está el aliento de Dios en esa humanidad. Por eso que qué importante es no menospreciar al que te dice vamos a la iglesia. Qué importante es no menospreciar a aquella persona que te habla de Cristo, ¿verdad? Qué importante es. Es bien importante. Yo cuando salieron los discos, la Biblia en discos, en discos pues, en CDs, yo compré mi Biblia y diferentes versiones en disco porque siempre lo andaba oyendo ahí adentro, me ponía en mi disco y eso me quitaba las cosas que a veces trae la gente en la cabeza, ¿verdad? Y es por eso que qué importante es fortalecerse con ese pan vivo, ¿verdad? La palabra de Dios es el pan vivo es Jesucristo, es el que bajó del cielo para nutrirnos. La justicia de Dios no depende de nosotros, sino de Él. Si hay algo que necesitamos tener claro, es que caminar es que la justicia de Dios no es algo de nosotros, que nosotros alcanzamos con el esfuerzo humano, y no es el resultado de portarnos bien, es el amor de Dios. Y quiero que veamos bien esta frase, aparte de la ley. Esto significa que no depende de nuestro comportamiento, no depende de las reglas, no depende de ninguna situación, ni de ninguna academia, ni de ninguna universidad. Es la gracia de Dios sobre nosotros. Podemos ver gente millonaria, ¿verdad? Que, como les decía hace rato, es este magnate de México que ya le quiere quitar la pensión a la gente pobre. Dice, es que todavía están en edad de trabajar. Y mire, entre más ancianos estén, ¿sabe qué pasa? Sus facultades, sus de todos movimientos y todo, ya es lo que va minando la salud de las personas mayores, ¿sí? Entonces, lo de las pensiones que da el gobierno es para las medicinas, lo que tienen que ocupar y no alcanza. Y este sangrón que les quiere quitar la pensión a los mayores, y son gente millonaria. Ellos, como son ricos, ellos piensan que toda la gente está igual. Ellos piensan que toda la gente está igual. Y eso no, eso es para mí es una injusticia, ¿verdad? Como si el Señor estuviera dándoles. Qué bueno que Él no le está dando, ¿verdad? Porque si no ya lo hubiera quitado. Pero la palabra de Dios dice que tenemos un Dios justo y poderoso y justiciero, ¿verdad? Va a haber justicia. Ustedes ven todas las ingratitudes que están ocurriendo en este mundo, aquí en Estados Unidos y en otros países. Va a haber justicia, tarde que temprano va a haber justicia. Y yo hablo de mi México, toda una descendencia de gobernantes que siempre se han enriquecido con lo del país. Y ahora que llegaron esas personas que están dándole algo al país, los quieren derribar a como dé lugar. Porque son los mismos personas que sienten coraje que la gente esté recibiendo la ayuda que ofrecen de pensión, ¿verdad? Es por eso que importante. Por eso la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre.
¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay gente buena. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahí se ve, allí se ve de lo que estamos hechos, ¿verdad? De egoísmo, de envidias, es un veneno el que tiene el ser humano por dentro. Por eso cuando aceptas a Cristo en tu corazón, Cristo limpia tu alma, amén. Es otra situación. Cuando tú aceptas a Cristo, tienes humanidad dentro de ti. Cuando aceptas a Cristo, te duele el dolor ajeno. Pero cuando no tienes a Dios en tu vida, quieres destruirlos a todos. ¿Sí? La justicia de Dios revela la grandeza del sacrificio de Cristo. Cuando llegamos a los versículos 24 y 25, Pablo nos lleva al corazón del Evangelio. No basta con saber que todos pecaron y que la ley no puede justificarnos. Aquí Dios nos muestra cómo Él mismo proveyó el camino para que fuéramos salvos sin comprometer su justicia. Pablo dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esa frase lo cambia todo. Porque nadie puede comprar la salvación. Nadie puede merecer la salvación. Nadie puede alcanzar la salvación por su esfuerzo propio. Es gratis, es gratuita, es por gracia, es por medio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que gloria a Dios. ¿Y qué hizo Cristo? El versículo 25 lo declara con claridad. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esa palabra propiciación es profunda. En el original griego, Pablo usa el término de ilasteration, que usaba para referirse a la tapa del arca del pacto, al lugar donde el sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio el día de la expiación. Ese era el lugar donde Dios manifestaba su perdón, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era donde Dios manifestaba su perdón, que con el tiempo más adelante vendría su propio Hijo, el Cordero de Dios, a derramar la sangre preciosa por cada uno de nosotros. Nosotros ya no estamos sacrificios que hacían los judíos. Ya no estamos a hacer esos holocaustos que hacían los judíos. A Cristo lo tenemos en nuestra vida, en nuestra ser, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y dice la Biblia que todas las cosas pasaron y todas de aquí son hechas nuevas. Gloria a Dios. Así que olvídese de su anterior y revístase del nuevo hombre que es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Amén. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo mismo se convirtió en ese lugar de propiciación. No solo trajo el sacrificio, Él fue el sacrificio. Fue su sangre no fue un símbolo, fue el precio real que satisfació la ira justa de Dios contra el pecado. Aquí es donde entendemos mejor la justicia de Dios, porque Dios nos hizo de la vista gorda, Dios nos hizo de la vista gorda. Dios no ignoró el pecado, lo juzgó completamente, pero lo hizo sobre Cristo. Como escribió Isaías mucho antes, dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La humanidad la hizo, pero Jesús se la pagó. El hombre falló, el hombre cayó, el hombre traicionó, el hombre se llenó de maldad, y aún así tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Que Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo por amor a nosotros. Un mundo cruel que estaba en contra de toda su santidad. Y esto no fue un accidente, fue un acto planificado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Fue en la cruz donde se unieron la justicia y la misericordia, como enseña claramente 2 Corintios 5:21. Dice: al que conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios ante Él. ¿Verdad?
Jesús no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado, porque Isaías dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En él cargó el pecado de todos nosotros, y dice la palabra de Dios que por nuestras llagas, que por sus llagas fuimos curados. Amén. Cuando usted pide milagros por sanidad, créalo que lo va a tener. ¿Por qué? Porque por sus llagas fuimos sanados. Amén. Por sus llagas fuimos sanados. Él ya pagó el precio. Él pagó el precio. Dice que Él fue molido por nuestros pecados. Dice fue molido por nuestros pecados. Pero por las llagas del Señor fuimos nosotros curados. Amén. Así es que qué importante es saber que tenemos un Dios que todo lo puede. Amén. Qué importante es saber y darle gracias. Todos hemos recibido de alguna manera los beneficios de Dios. Amén. Y por eso estamos aquí. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho en nosotros grandes cosas. Primeramente la salvación. Gloria a Dios. Primeramente, Él te aseguró que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. En segundo, cuando tú le pediste un milagro por una situación, Dios te dio la salida. Dios no te dejó así. A veces no se hace como uno quiere. Uno no se hace como, no, pues es que yo quería ya. No, Dios, cuando estamos en manos de Dios, Dios hace como Él necesita hacer para tu beneficio. Decía una metáfora, dice, no te pongas triste por las amistades que te quité. Porque tú no oíste lo que yo oí, ni viste lo que yo vi. ¿Sí? Cuando uno viene a Cristo, pierde uno amistades. Dice, ya no se junten con ese porque los va a volver aleluyas. Cuando uno viene a Cristo, dice, no, ese ya no es de nuestra religión, no te juntes con ese. Y lo que más duele que es en la familia. Que a veces es en la familia, ay, que es el vecino, pues no me interesa. Pero es en la familia donde casi no te quieren hablar porque vas a una iglesia cristiana, eso no fue lo que te enseñaron, y esto y lo otro, y empiezan las situaciones, ¿verdad? Pero gloria a Dios, a nosotros entre más nos dan, como que se nos resbala, ¿verdad? Y vamos remando contra la corriente, no nos dejamos llevar por la corriente del mundo, amén. Y así les demostramos que hay un cambio genuino y verdadero en nuestra vida, amén. Así demostramos que Dios es justo, así demostramos la bendita gracia de Dios, así demostramos el amor de Dios, porque somos el reflejo de la gloria de Dios a los seres, a los humanos que no conocen las palabras de Dios, la palabra de vida eterna, a los perdidos, en otras palabras. Por eso cuando hablamos de la justicia de Dios, no hablamos de un concepto abstracto, hablamos del precio real que fue pagado para que nosotros fuéramos justificados sin merecerlo. La cruz no fue una muestra de debilidad de Dios, fue la mayor expresión de santidad y amor al mismo tiempo. Es aquí donde se cumple lo que dice el versículo 26, que Dios quiso mostrar su justicia en este tiempo para que el que sea justo y el que justifica y el que es el que da la fe en Jesús, el que no dejó de ser justo porque su justicia de Él también nos justificó a nosotros. Y eso debe quebrantar nuestro orgullo. Porque no hay nada que nosotros merezcamos de ese sacrificio. Pero también debe llenarnos de nuestro corazón de gratitud, porque Cristo lo hizo todo, por favor, a nosotros. Eso merece que nosotros tengamos un cambio de vida. Eso debe quebrantar nuestro orgullo. La justicia de Dios y la fe que justifica. Hasta aquí hemos visto que la justicia de Dios no depende de nuestras obras, sino del sacrificio de Cristo. Pero ahora llegamos a una parte que no podemos ignorar. ¿Cómo se aplica esa justicia a nosotros? ¿Cómo pasamos de ser culpables a ser justificados? La respuesta es una sola palabra, es fe. Es fe, por la fe en Jesucristo. El versículo 25 nos dice que Dios presentó a Cristo como propiciación
por medio de la fe y su sangre. El versículo 26 afirma otra vez Dios y justifica el que es de la fe en Jesús. Y aquí Pablo nos está diciendo que la justificación no se recibe por obras, ni por tradición, ni por conocimiento teológico. Se recibe por fe, y no cualquier fe. No una fe superficial, no una emoción de domingo. Es una fe que confía completamente en la persona y obra de Cristo. Es una fe que descansa en que su sangre es suficiente para justificarnos. Amén. Es por eso que Cristo no es una emoción de nosotros. Cristo es la salvación genuina de cada uno de nosotros. Yo bendigo el día en que una persona me encontró y me habló del evangelio de salvación y compartió conmigo el evangelio de la vida eterna. Yo, bendito Dios, me acuerdo de ese día que me encontró esa persona y me empezó a hablar de su amor, que yo digo, Dios lo haya bendecido grandemente con muchas personas que a veces uno anda buscando. A veces uno que sale uno a hablarles y son 50 los que te dicen que no, otros 2 que apenas empiezan a dialogar contigo, pero esos 2 te los ganas, gloria a Dios, ya te vienes gustoso. ¿Por qué? Porque son almas. Por eso el programa se llama Pescadores de Hombres, amén. Acuérdense, llega alguien a pescar, ¿qué estás haciendo? Pues no llevas nada. Y está ahí y empezó desde la mañana. Me acuerdo una vez que un amigo dice, vámonos a las 4 de la mañana al mar allá a San Pedro a pescar a bulón. Y yo digo, ¿y qué me llevo? Y tráete unos 2 baldes. Sí, dice, con eso, y acá traigo un costal para echarlos ahí. No, pues yo pensaba que iban a llegar a agarrar y echar. Nomás agarramos uno en todo el día. Y no nos lo queríamos comer, lo queríamos tener ahí de lujo para que nos creyeran que fuimos a pescar a bulón. Y así es cuando vamos a ganar almas. Hay veces que se viene uno algo desconforme. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué es lo bonito? Que sales y siembras. Siembras, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Aquel que te dijo no, un día va a la iglesia, posiblemente no aquí, pero va a la iglesia, amén. Va a la iglesia porque el día que tú le hablaste, lo dejaste con una gran inquietud dentro de su vida, en su corazón. Y quieras o no, es que la gente se resiste. ¿Saben por qué? Porque no tienen palabras para confrontar a un hijo de Dios. La gente no te quiere escuchar porque sabe que vas a caer presa del anzuelo de Dios. Presa del anzuelo de Dios. Dice, no dejes que ellos te hablen porque te convencen. No dejes. Y eso yo lo oí hasta en mi pueblo. Dice, te echan para afuera. No permitan que les hablen porque los convencen. No permitan. ¿Por qué? Pues la palabra de Dios es un arma de doble filo. La palabra de Dios es un arma de doble filo. Con la palabra de Dios tienes, porque esa te traspasa hasta el alma, dice. Y te atraviesa los tuétanos y te atraviesa todo. Y tú ya no eres el mismo cuando escuchaste la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Vamos a orar. Bendito Jesús. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Yo solamente abrí la boca, Señor, pero tú pusiste